Saludos, este es el pastor Noel García y quiero en esta ocasión darle la bienvenida a todos ustedes, los que nos están escuchando a través de este programa Hablando Claro, y eso es precisamente lo que queremos hacer en esta serie de estudios que vamos a comenzar hoy y le hemos titulado Desde las Sombras. Desde las Sombras. Es un tema muy interesante, va a ser un estudio bastante exhaustivo acerca de nuestro Señor Jesucristo a través del Viejo Testamento. En otras palabras, vamos a extraer todas aquellas cosas que representan a Cristo, que tipifican a Cristo, que ilustran a Cristo también a través de todo el Viejo Testamento y que están bastante claras en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, este estudio va a requerir que usted, donde quiera que usted se encuentre, yo espero que lo esté haciendo en un lugar donde pueda utilizar la Biblia, donde pueda cotejar los textos que vamos a estar exponiendo en este estudio, en esta serie. Así que le quiero dar la bienvenida a todos ustedes y espero que esta serie de estudios pues, pueda ser de suma edificación a sus vidas. Así que como introducción tenemos que reconocer que la Biblia es la revelación completa de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es la revelación completa de aquellas cosas que Dios ha querido presentar o de quien Dios ha querido presentar, mejor dicho, que no es nada menos que Cristo. Cristo es el centro, Cristo todo es hecho por Él y para Él, y la intención del Padre siempre ha sido el revelar a nuestras vidas esa promesa, el revelar a nuestras vidas a su Hijo amado, a Cristo. Por lo tanto, yo creo que no hay duda dentro del pueblo, dentro de todos aquellos que nos están escuchando, creo que no hay duda que Cristo es la revelación máxima de Dios. No hay otra revelación máxima de Dios. No hay nadie que pueda representar a Dios más que Él mismo, su Hijo Jesucristo. Y definitivamente que esta revelación se encuentra obviamente en los 66 libros que conocemos como la Biblia. No hay otra revelación, amado amigo, amado hermano que me estás escuchando. No hay otra revelación. Y no se puede tampoco entender esta única revelación aparte de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, pues sabemos que muchos han querido cambiar el evangelio con revelaciones extrañas que no conducen a Cristo, que no testifican de Cristo. Él decía que las escrituras dan testimonio de mí. Entonces, Hebreos capítulo 1, verso 1, en la Nueva Traducción Viviente, dice que hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y en diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo, verso 3, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Si usted busca Hebreos capítulo 1, verso 1, ahí usted puede cotejar hasta el 3, puede cotejar este verso que es sumamente importante, porque eso también me lleva a otro texto que es importante que se escribió en el libro de Mateo, capítulo 17, verso 5, que dice que no había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió. Para ponerlos en contexto, estamos hablando del monte de la transfiguración, cuando Cristo se lleva a esos 3 discípulos, a esos 3 confidentes de Él, para mostrarle la gloria de Dios, para mostrarle su cuerpo glorificado. Y en esa experiencia, desde la nube, obviamente, suceden algunas cositas que son importantes. Número 1, aparece Moisés, que lo que representa es la ley. Número 2, aparece el profeta Elías, que es representante de los profetas. Pero Dios, el Padre,
dice algo que es bien importante que usted tiene que entender. Él le dice, este es mi hijo amado en cual tengo complacencia, a él oíd. En la Nueva Traducción Viviente dice, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que la revelación máxima del Padre, la revelación que en esos 66 libros que nosotros conocemos como la Biblia, cuando se trata de expresar la vida, cuando se trata de expresar a Cristo, cuando se trata de expresar el propósito y el plan de Dios, no se puede hacer aparte de Jesucristo. En otras palabras, es Cristo a quien nosotros tenemos que escuchar en esta dispensación, por usar esta palabra de dispensación, porque no hay dispensaciones, hay solamente dos en la Biblia, la ley y la gracia, pero utilizando esta palabra de dispensación, ahora quien nosotros tenemos que escuchar, si nosotros queremos conocer la voluntad del Padre en este tiempo y en todos los tiempos, tenemos que ver a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que escuchar a nuestro Señor Jesucristo. No podemos ir a un pacto que ya caducó, según el libro de Hebreos también, para nosotros entonces conocer lo que ahora, lo que es la esencia, lo que a nosotros nos corresponde hacer. Gálatas 1:8, el apóstol Pablo dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En otras palabras, sea maldito. Mucha gente ha querido traer revelaciones nuevas, mucha gente ha querido cambiar el evangelio con revelaciones extrañas, pero nosotros sabemos que, como dice el apóstol Pablo, si no es el evangelio, oye, que es manifestado en la palabra del Señor, las buenas nuevas de salvación, y es diferente, no importa quién lo diga, quién lo enseñe, ni aún un ángel, es anatema, es maldito. Por lo tanto, es a Cristo a quien nosotros tenemos que escuchar todo el tiempo. Si nosotros queremos entender cómo se vive la vida en el reino de los cielos y aquí manifestada en la tierra, ¿a quién tenemos que ir? A Cristo. ¿A quién tenemos que ver? A Cristo. ¿A quién tenemos que escuchar? A Cristo. ¿Cuál es el propósito que Dios quiere en la vida de todos aquellos que hemos abierto el corazón, que hemos dicho que sí, que hemos aceptado a Cristo, como quiera que usted lo quiera poner, como quiera que usted lo quiera decir, pero a última hora sabemos que estamos hablando de lo mismo. Todos aquellos que han aceptado a Cristo como dueño y Señor de sus vidas, tiene como propósito manifestar esa vida. Dios lo que le interesa es que tú te parezcas a Cristo, en otras palabras. Así que para parecernos a Cristo tenemos que imitar a Cristo, tenemos que dejar que Dios obre en nuestras vidas, que nosotros podamos renovar nuestro entendimiento para que esa vida de Cristo se pueda manifestar aquí en la faz de la tierra. Para eso es bien importante que en este estudio y en el estudio de la palabra del Señor, especialmente cuando estamos en cualquiera de los dos pactos, sea el viejo pacto, sea el nuevo pacto, el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, cualquiera de esas dos áreas, la cristología es la clave para nosotros poder extraer todo esto. Entonces, usted se debe de preguntar entonces, ¿qué es cristología? La cristología es la doctrina que estudia la persona y la obra de Cristo en ambos, en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. Se ocupa esta doctrina de temas como la deidad de Cristo, los atributos, los estados y oficios. Además también podemos decir que estudia la obra de redención, de propiciación, de reconciliación y salvación que obviamente llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo con su muerte y resurrección, entre otros temas que son también muy importantes. Por esta razón es que nosotros podemos declarar y podemos entender que la cristología es un área importante. Es esa ciencia, una rama de la teología que es importante para conocer a Cristo a través de la palabra del Señor, de las Escrituras, de la Biblia, de esos 66 libros que ahí podemos extraer ese tesoro. Aleluya.
al Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es la historia de la redención del hombre. Y esto es bien importante que usted lo entienda. Hay mucha gente que se ahoga un vaso de agua cuando le preguntan qué es la Biblia. No saben articularlo, y yo creo que esto es una de esas respuestas simples y profundas que usted debe de entender. Cuando usted se le pregunte qué es la Biblia, pues usted tiene una respuesta bastante contundente, y es que la Biblia es la historia de la redención del hombre. Desde que el hombre fue creado, desde la caída del hombre, y cuando se establece la ley, los tipos, las sombras, lo que representaba esa promesa en el viejo pacto, que cuando dice Pablo llega el cumplimiento del tiempo, se manifiesta, Dios se hace hombre, viene a habitar con los hombres, se humilla como un hombre, hace todo lo que tiene que hacer, hace el propósito, hace el plan de Dios, va a la cruz, muere, resucita y asciende nuevamente al Padre. Todo esto lo podemos ver cuando hacemos cristología desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo. Por lo tanto, la cristología podemos decir de manera de ilustración que es el corazón del Antiguo Testamento y es el alma, dijo alguien en una ocasión, que es el alma del Nuevo Testamento. Y también, como alguien sugirió en una ocasión, y esto es hermoso, esta ilustración, él dice que Cristo es el hilo conductor que atraviesa la escritura. Es bien interesante, usted sabe, aquella gente, y especialmente las hermanas, que cosen, que hacen sábanas y hacen todo este tipo de manualidades con una aguja y un hilo, tejen, eh, que amarran ese hilo a esa aguja y van dándole forma. Es el hilo quien va dando esa forma a lo que está en el corazón de esa persona, a lo que está en la mente de esa persona, y así es Dios. Cristo es ese hilo conductor que manifiesta lo que está en el corazón del Padre a través de todas las generaciones desde el principio de la historia. Así que Cristo en el Antiguo Testamento se manifiesta de muchas maneras también, especialmente como el ángel de Jehová en Éxodo 23, 20 y 21. Y obviamente en esta apariencia le vemos recibiendo la adoración y el trato que solo corresponde a Dios mismo, al Padre. Asimismo, y de tal manera, entonces, Cristo es también el Dios manifestado en carne del que habla el Nuevo Testamento. En Primera de Timoteo 3:16, usted apunta estas citas, no las voy a mencionar todas por cuestión de tiempo, pero usted apunte todas estas citas que aquí se están mencionando. La persona y la obra de Jesucristo constituyen entonces el corazón de la revelación bíblica. Y es bien importante que usted entienda esto. Es el epicentro de los propósitos eternos de Dios. En otras palabras, todo es por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Cristo es el centro de la revelación del Padre, pero también es el centro de vida de cada uno de nosotros. Y entenderlo a Él, conocerlo a Él desde sus inicios, por lo menos en la historia humana, en lo que la Biblia representa, es importante para que nosotros podamos vivir hoy, podamos manifestar esa vida hoy, aquí en el siglo XXI. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, Cristo se nos muestra de tal manera, se nos muestra como el Mesías preencarnado bajo la figura del ángel de Jehová, y Cristo es por tanto el personaje central de la Biblia, de toda esa historia de la redención del hombre. De él, obviamente de Cristo, dieron testimonio todos los profetas de la antigüedad, y eso es algo que usted puede verificar leyendo simplemente los profetas en las escrituras. Por lo tanto, también podemos decir que la cristología del Antiguo Testamento preparó el camino a la cristología del Nuevo Testamento. Cristo es la promesa que se hace desde Adán y Eva hasta la consumación de todos los tiempos en Apocalipsis. Veamos a la luz de la historia, también podemos ver algunos datos importantes de esta revelación de Cristo, que es extraordinaria.
Número uno, podemos decir que en el Antiguo Testamento vemos al Cristo de la promesa. Obviamente, Cristo es el preanunciado y lo vemos prefigurado en diversas tipologías. Número dos, en los evangelios vemos al Cristo de la historia. Cristo es manifestado entre los hombres para revelarnos a quién, a Dios mismo. Juan 1:18. Y no solamente a revelarnos a Dios mismo, pero también consumar, como consuma ese plan de la salvación a través de la cruz, cuando entrega su vida, cuando paga el precio por sangre para redimir a sus hijos, redimir a la humanidad, resucitar y ascender al Padre. Número 3, también podemos ver a través de esa revelación en el libro de los Hechos, cuando vemos a Cristo en la experiencia, en el diario, a través, moviéndose, expresándose a través de la vida de los apóstoles, de los hermanos que constituyen la iglesia, porque es ahí, es después que Él muere y resucita, que la iglesia nace, o podemos decir, porque nace desde antes de la fundación del mundo. La iglesia siempre ha estado en el corazón de Dios, pero se manifiesta, obviamente, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el libro de los Hechos es ese libro que marca la historia, el comienzo de lo que el apóstol Pablo dice, ese nuevo hombre, la iglesia. Aleluya al Señor. Entonces, también a través de las epístolas podemos ver al Cristo de esa iglesia, en donde reina en medio de su pueblo. Y finalmente en el Apocalipsis vemos como Cristo, la gloria del Señor, como la gloria del Señor, Cristo también lo podemos ver como preeminente. Ese verso en Apocalipsis 22:13, tremendo, que dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y también el fin. Así que veamos algunas cosas que podemos identificar que son importantes. El alfa y el omega es Cristo, la suma de toda la revelación divina. Él nos trae el conocimiento pleno de Dios, Juan 14:9, Colosenses capítulo 1, verso 15, y Hebreos capítulo 1, verso 3. Del primero y el último, Cristo es la corona de la historia, Apocalipsis 11:15. Y el principio y el fin, Cristo es entonces el Señor de todos los mundos, Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. Yo quiero que usted entienda que Él es el Señor de todas las cosas. Todo fue creado por Él y para Él. No hay divisiones, todo le pertenece a Dios. Por lo tanto, podemos decir que Cristo es la clave de toda la palabra del Señor, de todas las escrituras de la Biblia, de todo lo que los 66 libros nos enseñan y ellos exponen. Ellos enseñan a Cristo. El Señor Jesús decía que el Espíritu Santo coge de lo mío y nos los da a nosotros. Entonces, también decía que las escrituras dan testimonio de mí. Estos son datos históricos que vemos a través de la Biblia, que nos testifican y nos enseñan esa cristología, que nos enseñan y nos muestran a Cristo desde antes de la fundación del mundo y manifestado a través de la palabra del Señor. Ahora bien, escuchen lo que declaró Albert Einstein. Ustedes conocen a este científico. Obviamente no lo conocemos personalmente, pero sabemos, lo hemos escuchado en la historia, libros, reportajes, y sabemos la aportación a la ciencia que este hombre ha hecho. Pero él dijo algo bien interesante. Mi fe consiste en la humildad de adoración a Dios, quien se revela en los más insignificantes detalles de la materia. Mi profunda convicción intuitiva de la existencia de Dios, que se manifiesta en todos los lugares del universo, constituye el fundamento de mi existencia y de mi fe. Soy judío, cierto, pero la figura radiante de Jesús ha producido
en mí una impresión fascinadora. Nadie se ha expresado como él. En realidad, solo hay un lugar en el mundo donde no vemos ninguna oscuridad. Es la persona de Cristo. En él se ha presentado Dios ante nosotros con la máxima claridad. Aleluya. Qué bueno es poder escuchar hombres como Albert Einstein, que puede decir que Cristo constituye el fundamento de su existencia y de su fe. Así que es importante, amada iglesia, que usted pueda escuchar estos mensajes, estas clases. Las estamos haciendo no más de 25 minutos para que usted pueda escucharlas por parte y poder hacer su asignación en buscar esos textos que son importantes. Recuerden que el título de esta enseñanza es Desde las sombras. Así que conociendo a Cristo desde el Antiguo Testamento. Así que son bendecidos en el nombre del Señor y nos vemos en el próximo capítulo número 2 de esta serie Desde las sombras, en la cual vamos a estar explicando lo que son tipologías bíblicas. Son importantes para poder entender el resto de esta serie. Así que nos vemos pronto, manténgase en sintonía y si este mensaje fue de edificación, dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal de YouTube Hablando Claro. Bendiciones.